Pernell Whitaker, el boxeador que humilló a Julio César Chávez y luego lo perdió todo. Campeón mundial, oro olímpico, ícono del boxeo. Y sin embargo, murió solo, arruinado y olvidado por muchos. ¿Cómo puede alguien pasar de ser un dios del ring a terminar echando a su propia madre para poder sobrevivir? Esta historia no es solo impactante, es una advertencia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es brutal, crudo y real. Todo comenzó en Norfolk, Virginia, un lugar donde los sueños duran poco y los errores se pagan caro. Pernell creció en el corazón de James Park, un complejo de viviendas sociales donde la violencia, las sirenas y la desesperanza eran parte del paisaje. A los 9 años, mientras otros niños jugaban en la calle o se metían en problemas, él entró por primera vez a un gimnasio de boxeo. Y en ese momento, algo cambió. No era un juego, no era un hobby, era un destino. Cada tarde después de clase, mientras sus amigos callejeaban, él se ponía los guantes. En ese gimnasio pequeño, su leyenda empezó a crecer. Alguien confundió su apodo Sweet Pete y gritó mal Sweet Pea. El apodo pegó, pero lo importante no era cómo lo llamaban. Lo importante era lo que hacía con los guantes puestos. A los 15 años ya era temido en torneos nacionales. Sus reflejos parecían de otro planeta. Su estilo era un misterio, imposible de tocar. Ganó más de 200 combates amateurs, 91 por nocaut. Pero lo más impresionante, nadie podía golpearlo. Era como pelear contra una sombra. Mientras muchos boxeadores buscaban el poder, Pernell apostaba todo a la inteligencia, al tiempo, al ritmo, al control total. Era un ajedrecista con guantes. Con cada victoria, la presión se hacía más pesada. No la del público, otra, más silenciosa, la que susurra que si fallas, arrastras a todos contigo. Él no tenía plan B. Si no llegaba a la cima, terminaría siendo una estadística más del barrio. Y él lo sabía. Por eso entrenaba con rabia, con precisión quirúrgica, con la desesperación de quien no tiene otra salida. En 1984, llegaron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y con ellos, la gran oportunidad. Pernell ya no era promesa, era una amenaza real. Destrozó a Luis Ortiz en la final con una facilidad insultante. Oro olímpico, dominio absoluto. Pero más allá de la medalla, lo que acababa de hacer era dejar un mensaje claro. No soy un golpeador salvaje. Soy un artista. Soy el futuro del boxeo. El paso al profesionalismo no fue una transición, fue una coronación. Todos esperaban grandeza. Pero esto no era una vuelta de honor. Aquí los golpes dolían más. Y el fracaso era más humillante. Muchos campeones amateurs se derrumban al pasar a profesional. La pregunta era, ¿su estilo serviría contra monstruos que no perdonan errores? La respuesta llegó rápido. Desde su debut profesional, Whitaker encadenó victoria tras victoria. Su defensa era un espectáculo. Greg Haugen, campeón mundial, anulado. Azuma Nelson, leyenda africana, frustrado. Rafael Pineda, invicto, completamente neutralizado. El ring se convirtió en su tablero de ajedrez. Él movía las piezas, él marcaba el ritmo. Los periodistas lo llamaban poesía en movimiento. Sus rivales, una pesadilla. El público lo amaba, porque sabían que estaban presenciando algo irrepetible. Y entonces llegó la noche más polémica de su carrera. 1993, Julio César Chávez, invicto, 87-0, considerado por muchos como el mejor libra por libra del planeta. Pero esa noche, el mexicano no pudo tocarlo. Whitaker lo hizo fallar, lo hizo parecer lento, lo desesperó, lo superó de forma evidente. Pero los jueces, en una de las decisiones más cuestionadas en la historia del boxeo, dieron empate. La revista Sports Illustrated fue directa. Rab, decía la portada. Robado. El mundo entero lo sabía. Él había ganado. A partir de ese momento, su lugar en la historia estaba asegurado. No solo había enfrentado a una leyenda, lo había dominado, lo había humillado. Y sin embargo, no se llevó la victoria. Ese fue el primer golpe invisible que recibió fuera del ring. Un recordatorio de que incluso cuando haces todo bien, el sistema puede arrebatarte lo que mereces. Pero lo peor no era eso. Lo peor estaba por venir. Porque mientras el mundo admiraba su maestría, nadie veía lo que ocurría fuera del cuadrilátero. Nadie imaginaba que mientras entrenaba esquivas imposibles, también esquivaba su propia destrucción. Desde la adolescencia, Whitaker consumía marihuana. Más tarde, cayó en la cocaína. Lo que empezó como curiosidad, se volvió adicción.
Lo ocultaba bien. Seguía ganando. Pero por dentro, todo se resquebrajaba. En 1997, tras vencer a André Pestria, parecía estar de vuelta. Pero el golpe más duro no vino de un rival. Vino del laboratorio. Su prueba antidopaje salió positiva por cocaína. Su victoria fue anulada. Suspensión de 6 meses. La verdad salió a la luz. Y por primera vez, el mundo entero supo que su ídolo estaba librando otra pelea, una mucho más oscura y personal. Y aquí hago una pausa. Si esta historia te está impactando, si alguna vez viste a Pernell pelear y ahora entiendes el drama detrás del talento, quiero pedirte algo muy simple. Suscríbete al canal. Dale like. Y déjame un comentario aquí abajo. Pero no te vayas, porque esto recién empieza. Lo que viene es más duro, más cruel, más triste. Si crees que esto fue tocar fondo, espera a ver cómo terminó echando a su propia madre de la casa que él mismo le compró, solo para poder pagar sus deudas. Después de la suspensión de 6 meses, Pernell no bajó el ritmo. Pero eso no significaba que estuviera bien. No buscó ayuda, no se tomó una pausa, no enfrentó su problema. Si acaso, lo enterró más profundo. El consumo no disminuyó, aumentó. En 1998, le ofrecieron una oportunidad de redención. Una pelea por el título mundial ante Ike Quartey por el cinturón de la AMB en peso welter. Era su camino de vuelta, su momento de reivindicación. Pero ni siquiera llegó al ring. Otra vez dio positivo por cocaína. La pelea fue cancelada antes de comenzar. Otro título que se le escapaba de las manos. Otro cartel que se cerraba antes de abrirse. Ya no era un campeón confiable. Era una apuesta arriesgada. Los promotores comenzaron a darle la espalda. Las oportunidades desaparecían antes de poder negociarlas. Bob Arum, uno de los promotores más poderosos del boxeo, canceló públicamente cualquier posibilidad de revancha con Oscar de la Hoya. Dijo que Pernell era demasiado inestable, demasiado impredecible. Las puertas empezaban a cerrarse. Y esta vez, para siempre. ¿Pero por qué no podía parar? ¿Por qué alguien tan brillante seguía autodestruyéndose? La respuesta era dolorosa y sencilla. No consumía para escapar de la fama. Consumía para sobrevivirla. La presión de haber crecido sin nada. De ser el que tenía que salvar a todos. De no poder fallar nunca. El problema no era el boxeo. El problema era todo lo demás. La vida fuera del ring lo superaba. Y las drogas eran su escudo. Su refugio. Su forma de seguir adelante sin derrumbarse. En 1998, entró a rehabilitación. Quiso volver a empezar. Pero la adicción no desaparece por voluntad. Espera. Se esconde. Y ataca cuando menos te lo esperas. Lo intentó. Pero no fue suficiente. El alcohol también entró en escena. Según su expromotora, Katy Duva, ese fue otro enemigo constante. Estaba luchando una guerra que nadie veía. Una guerra que llevaba años. Desde Norfolk hasta Las Vegas. Desde la infancia hasta la cima. Y de regreso al infierno. En 2002, casi muere por una sobredosis de cocaína. Estuvo cerca de no contarlo. Y no, esta historia no tiene un glorioso regreso al ring. Lo que sigue es aún más oscuro. Más doloroso. Porque los combates dejaron de ser deportivos. Ahora eran legales. Judiciales. Personales. En 1996 ya había señales. Durante el All-Star Weekend de la NBA en San Antonio, fue arrestado por resistencia a la autoridad y agresión a un oficial. No hubo drogas, ni alcohol. Solo furia. Orgullo herido. Frustración contenida. En su momento, pareció un episodio aislado. Pero con perspectiva, fue el comienzo del derrumbe. Las grietas empezaban a hacerse visibles. Y nadie hizo nada. En 2001, su vida legal se volvió un desastre. Fue detenido mientras se dirigía a cumplir una sentencia menor de 4 días por infracciones de tráfico. Lo pararon. Lo registraron. Enrollado entre billetes, encontraron cocaína. Iba a pagar por una infracción, y terminó cometiendo otra en el camino. Fue liberado bajo fianza, pero ahora enfrentaba cargos federales. La adicción ya no se podía esconder. Era pública. Era oficial. Era una bomba a punto de estallar. En junio de 2002, justo después de su sobredosis, el juez revocó su libertad condicional. Fue condenado por posesión de cocaína. Perdió su estatus de primer infractor. Ese que te da una segunda oportunidad. Ya no había más. Esta vez se enfrentaba a una sentencia real. Hasta 10 años de prisión. Al final, fue condenado a 27 meses. Pero aquí llegó un giro polémico. Solo cumplió 4 meses tras las rejas.
El resto fue bajo arresto domiciliario. Muchos pensaron que ese era su fondo. Pero no, aún no, porque el verdadero dolor no llegó con un uniforme de preso. Llegó en su casa, con su propia familia. Los años siguientes estuvieron llenos de más arrestos, más infracciones de tráfico, más cargos por conducir bajo efectos del alcohol. Eran pequeñas señales de un hombre cayendo. No era rebeldía, no era desinterés, era desesperación. Era alguien que ya no podía controlar nada, ni su vida, ni su dinero, ni sus emociones. Y el precio no se pagaba solo en tribunales. También se pagaba en su hogar. Su círculo se redujo. Las relaciones con amigos, entrenadores y familia empezaron a romperse. Las personas que lo habían acompañado durante su carrera ya no lo reconocían. El ídolo estaba roto. Las decisiones malas se acumulaban. Y lo que antes eran noticias deportivas, ahora eran notas policiales. Pero lo más duro estaba por venir. Porque la caída dejó de ser simbólica. Fue literal. Fue material. Fue pública. La ruina ya no era una metáfora. Era un hecho. Su dinero se había evaporado. Las bolsas millonarias, los contratos, los patrocinios, todo desapareció. Lo que le quedaba era poco. Y ni siquiera eso podía mantenerlo a flote. Cuando se retiró en 2001, el dinero se acabó rápido. Su abogado lo dijo claro. Estaba en quiebra. Entrenar boxeadores jóvenes no daba ni una fracción de lo que había ganado en su pico. Ya no era una estrella. Era un hombre trabajando a diario para no hundirse. Y entonces, llegó el capítulo más devastador de todos. Una casa. Su casa. O mejor dicho, la casa de su madre. Una propiedad valorada en más de $370,000. La había comprado él, en sus días de gloria. Un regalo. Una prueba de que lo había logrado. De que habían salido del barrio. Pero para 2013, esa casa se había convertido en una soga. Debía más de $200,000 en impuestos no pagados. La deuda era una losa. Su madre y sus hermanos seguían viviendo ahí. Pero ninguno contribuía a pagar nada. Y Whitaker estaba hundido. No podía más. No quería hacerlo. Pero no tenía opción. Tuvo que presentar una demanda para desalojar a su propia madre. Y ahora hago otra pausa. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te parece imperdonable o entiendes su desesperación? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y si esta historia te está tocando, compártela. Dale like. Y sobre todo, suscríbete, porque en la siguiente parte vamos a entrar en los momentos más dolorosos de su vida. Sí, esto se pone peor. Porque después de echar a su madre, aún quedaba lo peor. La muerte más inesperada y trágica que nadie vio venir. Pernell ya había perdido el respeto de muchos, la confianza de los promotores, el brillo de los titulares, pero lo que ocurrió después fue una herida que nunca cerró. Cuando tomó la decisión de desalojar a su madre, no lo hizo por crueldad. Lo hizo porque era lo único que le quedaba. La casa no era solo una propiedad, era su última tabla de salvación. Tenía más de $200,000 en deuda y esa casa tenía aún algo de valor. Si no la vendía él, el Estado se la quitaría de todos modos. Pero para su madre, aquello fue una traición. Ella lo dijo públicamente. Soy su madre. ¿Cómo puede hacerme esto? La prensa se hizo eco. Las cámaras llegaron a la puerta. El mundo no entendía. Pero lo cierto es que esa casa se había convertido en una carga insostenible. Los impuestos no se pagaban, los servicios estaban atrasados, y nadie más se hacía responsable. Así que, con el corazón destrozado, Whitaker firmó los papeles y el juez dictó la orden. La familia debía abandonar el hogar antes de marzo de 2014. Él lo describió como un momento hermoso. No de felicidad, de alivio, de quitarse una mochila que lo hundía cada día más. Su madre terminó mudándose con una de sus hijas, pero la relación entre ellos ya estaba fracturada. Y con eso, se fue también la última pieza de estabilidad emocional que le quedaba. Había tocado fondo, no de forma dramática o espectacular, no con titulares explosivos, no con una pelea final épica. No, su final fue lento, silencioso, amargo. Un goteo constante de errores, culpas, adicciones, soledad. Ya no quedaban contratos, ni cámaras, ni managers. Solo entrenamientos esporádicos en gimnasios locales, ayudando a jóvenes, repitiendo consejos, enseñando a esquivar golpes como él lo hacía en sus mejores años. A veces se le veía en pequeños eventos, firmando autógrafos, posando para fotos. Parecía tranquilo, pero por dentro, nadie lo sabía. Y entonces, llegó la noche del 14 de julio de 2019. Una noche cualquiera. Domingo.
Las 10 de la noche Pernell caminaba por una intersección en Virginia Beach, probablemente de regreso a casa o tal vez solo pensando en todo lo que fue. Nadie sabe exactamente qué pasaba por su mente. Lo que sí se sabe es lo que ocurrió después. Un coche lo atropelló. El conductor no se dio a la fuga. Se quedó en el lugar. Llamó a emergencias. Pero ya era demasiado tarde. Whitaker murió en el acto. Blandford fue trauma, dijeron los reportes. Traumatismo por impacto. Sin drogas. Sin alcohol. Sin violencia. Solo una tragedia. Un golpe seco. Un final repentino. Crudo. Devastador. La noticia sacudió al mundo del boxeo como un puñetazo en el estómago. Peleadores, entrenadores, promotores, todos se quedaron helados. Nadie podía creerlo, porque no se trataba solo de una muerte. Se trataba del final de una historia que siempre pareció estar incompleta. No hubo redención. No hubo despedida. No hubo última pelea, ni documental en vida, ni homenaje en el ring. Solo un semáforo, una calle cualquiera, y un silencio que todavía hoy pesa. Lo que siguió fueron homenajes. Algunos sinceros, otros oportunistas, pero todos con una sensación común. Se fue demasiado pronto. Se fue sin que nadie pudiera hacer nada. Los que lo conocían de cerca lo sabían. Había tenido una vida complicada, sí, pero nunca dejó de ser un genio. Nunca dejó de amar el boxeo. Nunca dejó de enseñar, de compartir, de ayudar a otros a no cometer los errores que él cometió. Porque, a pesar de todo, todavía tenía eso. El conocimiento, la experiencia y, aunque dolía, las ganas de seguir conectado a su deporte. Semanas antes de su muerte, iba a recibir un reconocimiento especial durante la cartelera de Pacquiao vs Thurman. Un pequeño gesto, un recordatorio de que no estaba olvidado. Era su momento. Iba a volver al foco, aunque fuera por unos minutos. Pero no llegó. El destino tuvo otros planes. Se lo llevó antes. Tras su muerte, su familia emitió un comunicado. Ha sido uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas. No era solo tristeza. Era frustración, rabia, culpa. El tipo que dominaba cada segundo de cada asalto, que bailaba entre los golpes, que hacía magia sobre el cuadrilátero, no pudo esquivar ese último golpe. El más duro. El definitivo. Y entonces surgió la pregunta que siempre aparece cuando una leyenda cae. ¿Cómo lo dejamos llegar hasta ahí? ¿Dónde estaban los que lo rodeaban? ¿Dónde estaba el sistema? ¿Qué hizo el boxeo por el cuando ya no podía dar más? Su promotora, Katy Duba, lo dijo sin rodeos. No era un ser humano perfecto, pero como boxeador, estuvo cerca de la perfección. Porque esa es la paradoja. En el ring, era invencible. Fuera de él, vulnerable como cualquiera. Y tal vez esa dualidad sea lo más duro de aceptar. La historia de Pernell Whitaker es triste, pero no única. No fue el único campeón que lo perdió todo. Tampoco el único que murió en silencio. Drogas, problemas de dinero, relaciones rotas. El boxeo lo llevó a la cima, pero también lo dejó solo cuando más lo necesitaba. Así funciona este deporte. Te aplauden cuando ganas, pero cuando caes, se olvidan de ti. A pesar de todo, nadie puede quitarle lo que logró. En 2006 entró al Salón de la Fama del Boxeo. Un reconocimiento que demuestra lo grande que fue. Porque en el ring, era diferente. Rápido, inteligente, imposible de tocar. Hoy, cuando un boxeador esquiva y domina sin recibir golpes, muchos dicen, lo hizo como Whitaker. Su estilo cambió la forma de boxear. Su legado sigue vivo. Pero quienes lo conocieron de verdad, no solo recuerdan al campeón. Recuerdan al padre, al amigo, al hombre que, aunque estaba roto por dentro, seguía yendo a los gimnasios a enseñar. Seguía dando consejos a los jóvenes. Nunca se alejó del boxeo. Esa fue su forma de seguir adelante, aunque ya no estuviera en lo más alto. Y eso es lo más duro. Su final no fue feliz, ni justo. Fue el final de alguien que todavía tenía mucho por enseñar. Nos encanta aplaudir a los campeones cuando ganan, pero los olvidamos cuando se equivocan o sufren. Y eso no está bien. Pernell fue un ídolo, pero cuando la vida lo golpeó fuerte, muchos desaparecieron. Como pasa con muchos deportistas. Jóvenes que vienen de la nada, que logran la fama y el dinero, pero que no saben qué hacer después. Porque nadie les enseña. Porque no hay un sistema que los proteja. Él no fue perfecto. Cometió errores, pero no dejó de intentar levantarse. No dejó de ayudar. No dejó de luchar a su manera. Y por eso su historia no debe verse solo como una caída. También fue un ejemplo. Un aviso.
Un reflejo de lo que pasa cuando se apagan las luces. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia te gustó, haz algo. Dale like al video. Suscríbete para ver más historias reales como esta. Y deja un comentario. ¿Crees que el boxeo cuida bien a sus campeones? Queremos leerte, porque su historia no debe olvidarse.